Ya, hermanos amados, como les decía, les doy gracias por su paciencia, por esperarnos. El día de hoy empezamos un poquito más tarde, como les decía, por algunas cosas que tenía que hacer, pero vamos a redimir el tiempo, vamos a aprovechar de avanzar lo que más podamos el día de hoy. Shalom, hermano Arturo, bendiciones. Aquí no, hermano, aquí no, aquí se corta aquí la comunicación, no está muy buena. Ya, no, pero se escuchan súper bien. Ya, porque le escucho aquí, le escuchamos cortado, así que, pero es la mala conexión acá. Ya, yo lo escucho súper bien a ustedes, sí. Ya, sí, aquí Sí, sí que vamos a sí. escucharlo. Sí, acuérdense, no se preocupen, lo que más puedan. La idea es que, como les decía, vayamos aclarando todas las dudas. Y acuérdense que ahora sí que lo estoy dejando grabado en la nube. La semana pasada me equivoqué, lo grabé en mi equipo, por eso que lo subí directamente a YouTube. Pero va a quedar grabado en nuestra nube de Zoom. Y también lo voy a subir a YouTube para que aquellos que no. Muchas veces me han dicho, hermano, que se les llena mucho el teléfono cuando descargan los archivos. Entonces ahí, como no tienen que descargar nada, va a quedar grabado igual. ¿Ya? Ya. De hecho, para que ustedes sepan, he estado compartiendo los estudios igual en nuestra página que tenemos del grupo en Facebook. Y gracias al Eterno, hay hermanos de otro lado que los están viendo. Así que realmente espero que sea una bendición cada uno de los estudios que estamos teniendo, y que todo sea para gloria de nuestro Padre, que eso es lo único que importa, que su nombre sea engrandecido y que en este tiempo sobre todo su palabra sea dada a conocer entre sus ovejas. Así que vamos a orar, hermanos amados, vamos a orar inmediatamente antes de comenzar. No sé si alguno de ustedes tiene algún motivo en especial por el cual quieren que podamos orar antes de de comenzar nuestro estudio el día de hoy. ¿No? ¿No? ¿Así no? Vamos a orar entonces, vamos a pedir a nuestro Padre que Él nos dirija en este estudio, rogar que Él bendiga también sus vidas. Bueno, como ustedes saben, vamos a orar también por Raquel e Isaac, que ellos no pudieron viajar definitivamente a Chile. Eh, Se quedaron allá en Costa Rica hasta nuevo aviso. Y bueno, yo les decía el jueves, que fue el último día que hablé con ellos. ¿Jueves? Sí, jueves. No recuerdo si fue el jueves o ayer viernes. Que todo está bajo la soberanía de nuestro Padre, eh, y está en su voluntad el que ellos viajen o no. ¿Ya? Y que si la respuesta es no, es porque sus motivos son mayores, cosas que muchas veces uno desconoce, pero que al final, como dice su palabra, que a los que le aman todas las cosas nos ayudan a bien. Así que tenían que estar tranquilos y esperar, ¿ya? Simplemente esperar ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta tarde te bendecimos. Reconocemos tu soberanía, reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Abba, queremos en esta tarde, Señor, rogar, Señor, primeramente, usted perdone nuestras faltas. Señor, reconocemos nuestros pecados, Señor. Reconocemos, Señor, que a cada momento faltamos delante de ti, ya sea de manera voluntaria, Señor, o muchas veces también sin saberlo. Padre eterno, más te rogamos, Señor, que a través de este estudio que hemos estado realizando y a través de todos los estudios que hemos realizado todo este tiempo, Señor, podamos de una vez por todas alinearnos contigo, Señor, obedecer tu Torá, obedecer tu palabra, Señor, vivir conforme a tus preceptos, conforme a tus estatutos. Padre amado, queremos rogar, oh Señor, en esta tarde, oh Señor, que usted nos guíe a través de su Espíritu, Señor, de su Ruaj, que usted nos lleve a toda verdad. Padre eterno, te ruego que abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, Señor,
para poder recibir tu palabra, recibir tu instrucción. Señor, te pedimos por nuestros hermanos te pido por mis hermanos que están presentes en esta tarde, Señor. Bendiga usted sus vidas, bendiga su familia, Señor. Sea usted guardando sus fuentes laborales, Padre eterno. Bendiga su mesa, su despensa, Padre celestial. Así también rogarte por nuestros hermanos, Señor, que tal vez vayan a ver esta grabación, tanto a nuestros hermanos, Señor, que participan, Señor, constantemente con nosotros, así como también, oh, Señor, a aquellos hermanos, Señor, que a través de la página de Facebook, Señor, están siguiendo también estos estudios. Te rogamos, Señor, que por sobre todas las cosas tu nombre sea engrandecido, Señor, en medio de la casa de Israel, oh Señor, a quienes intentamos alcanzar, oh Señor, con este mensaje, aquellos que aún no han despertado, Señor, aquellos que aún están dentro de las iglesias, Padre eterno. Te pedimos, Señor, tu misericordia para con ellos en este tiempo, que tu bendición, Señor, les alcance. Rogamos, Señor, que usted sea quitando las escamas de sus ojos, para que también, oh Señor, ellos puedan ser parte de este ejército, Señor, que usted está formando en este tiempo. Padre mío, queremos ser parte de tu novia, por lo cual te pedimos, Señor, nos ayudes a estar velando, Señor, ante todas las cosas que están sucediendo. Que, Señor, meditemos en tu palabra, tanto de día como de noche, Señor, y que ella sea, Señor, nuestro sustento. Que podamos ser, Señor, un reflejo de Yeshua en medio de este tiempo, Padre Celestial, para aquellos, Señor, que están desesperanzados. Te bendecimos, Señor, te rogamos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre la casa de Israel, oh Señor, en medio de las naciones. Te pedimos tu misericordia, Señor, también para aquellos que están sufriendo hoy, el día de hoy persecución, hambre, oh Señor. Te rogamos, Señor, también que tu misericordia les alcance. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y todo lo rogamos en el nombre de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías. Amén. Amén. Ya, hermanos amados, ¿quién quiere comenzar? Rapidito. Hermano Arturo, hermana Rosa María, hermano Solimar. ¿O comenzamos a avanzar inmediatamente? Ya, hermano Arturo, te levanto la mano. ¿Hermano, me escuchan? Sí. Ya. Bueno, como yo he faltado 2 semanas de clase ya, quisiera empezar con el sábado 26. ¿Por qué fueron llamados los del camino? ¿Ya? Hice una alegoría así con un poquito al terminar de la semana anterior sobre alajá, que justamente alajá significa camino. Y fueron llamados del camino en aquella oportunidad porque en alusión a Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí conjuntamente con otros estudios que estoy realizando sobre la mente hebrea de cómo interpretar las escrituras. La verdadera interpretación de la Torá nos enseña que el Mesías no vino a cumplir la Torá por nosotros. Nos enseñó cómo debemos vivirla. Él la cumplió perfectamente. También nuestra hermana Socorro nos señaló una duda referente a otros personajes de la Biblia, donde señala que también fueron irreprensibles, ¿no? Y ahí cada uno aportó sobre el verdadero término, sobre la máxima que existe con respecto al término irreprensible, que sin lugar a duda solamente cae en Yeshua, el Cordero Perfecto, quien cumplió los 613 mandamientos, y señala, no penséis que he venido a abrogar la ley por los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir, a llenar, a complementar, a confirmar, a dar verdadero sentido. También referente a algunos versículos donde dice, oíste que fue dicho, mas ahora te digo. También en el caso mío, a veces me desconcertaba el inicio de estos versículos porque no lo entendía mucho. Ahora sí logro entender esta frase, ¿ya? Se refiere a la ley oral que a veces
confundía un poquito, y a mí en lo personal me confundía en algunas situaciones. También porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aún hay cielo y aún hay tierra, así que la Torá sigue vigente. Sí, en algunos versículos aparece el término Hinnom, ¿ah? Que viene de Wei Hinnom, que significa Valle de Ben Hinnom. Este lugar es donde se daban los hijos, se producían muchas abominaciones, ¿ah? También es un lugar donde se realizaban holocaustos a Molej, se inmolaban niños, los quemaban. Por eso en algunas partes de las escrituras aparece el término Hinnom, ¿ya? Aquí también ¿Me escuchan, hermano? Sí, ¿Aló? perfecto. ¿Sí me escuchan? Aquí Escucho bien. también hay un término que me llega bastante referente a también se habló sobre el espíritu de la ley, ¿ya? El espíritu de la ley es un tema jurídico, ¿ya? Yo lo voy a llevar un poquito a la parte jurídica porque quienes estudiamos en alguna oportunidad sobre legislación, sobre leyes, es muy importante porque el espíritu de la ley eh, es la finalidad de cada artículo de una ley. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de, de- del homicidio, un ejemplo, el espíritu de la ley protegido es la vida, ¿ya? En el caso del robo, el espíritu de la ley es el bien personal, la propiedad. Por lo tanto, cuando Yeshua eh, realizó una depuración mediante su ejemplo, él dio cabalmente cumplimiento a este espíritu de la ley. Por ejemplo, cuando señaló no adulteres, no adulterar, él señaló la máxima, que era en el fondo ni siquiera mirar ni desear, o sea, era mucho más excelso lo que él señalaba con respecto a lo que vivían en ese momento los demás, el pueblo hebreo, ¿ya? Eh, Después nos señaló sobre la minjá, que era la costumbre o tradición adoptada por las comunidades, y ahí señaló un refrán judío, me imagino que muy común en aquella fecha, que era costumbre adoptada en Israel es ley, ¿ya? Y señaló en Marcos 7, 6 y 7, lavamientos de jarros y los vasos de beber. Y después nos señaló sobre otras leyes orales, que es el misqué, es decir, misqué significa separado o intocable. Por ejemplo, en Shabbat, el no tocar los fósforos. Amén, mi hermano. Muchas gracias, hermano Arturo. Muy completo su resumen. Shalom, Raquel, Isaac, bienvenidos. Chicos, bendiciones. Bendiciones. Shalom. Bendiciones. Carlitos había entrado, pero salió, iba a volver a entrar porque estaba con problemas con su audio, no nos escuchaba. Así que, pero ya iba a tratar de entrar, solucionar el problema para acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, hermano Arturo. Muy completo su resumen. Ya eso fue lo que vimos. Y si ustedes se recuerdan, terminamos viendo un video acerca de los ascensores de Shabbat, ¿cierto? Así que seguimos adelante. No sé si alguien tiene alguna duda, algo más que quiera decir, que tenga algo más anotado, algo que se le haya escapado al hermano Arturo. ¿No? ¿No? Seguimos entonces. Vamos adelante. Aquí quedamos la semana anterior, ¿ya? Y esto, tal como dijo el hermano Arturo, esto de no tocar los botones del ascensor para no provocar energía,
¿ya? Viene de las leyes de Moisés, ¿ya? Que dice que no puedes tocar porque causas energía, causas fuego, que está prohibido por la Torá. Y dijimos que si nosotros nos apegáramos a esos mandamientos de hombres, ¿ya? A esas tradiciones, no podríamos hoy día estar reunidos, ¿ya? Porque ya con el hecho de encender nuestro computador, estamos generando energía, ¿ya? Y yo los veo a todos ustedes que están con una luz también encendida en sus hogares, entonces también estaríamos cometiendo transgresión, ¿ya? Si lo tomáramos desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, ¿ya? Todas esas leyes fueron instituidas con una buena intención, ¿ya? Tal vez con la intención de no transgredir el mandamiento, ¿ya? Todas estas leyes originalmente lo que buscaban era colocar un cerco, ¿ya? El evitar de que las personas fueran a tentarse, cayeran en la tentación, por ejemplo, de encender fuego, se crea esta ley de no tomar los cerillos, ya de no tomar los fósforos. Y así muchas otras leyes, ¿ya? Pero con el tiempo la costumbre se hizo más fuerte aún que la propia palabra escrita, ¿ya? Y ese es uno de los problemas más grandes con los cuales nos encontramos hoy, el día de hoy, que cuesta hacer entender a las personas que cuando, muchas veces, como lo vimos anteriormente, Pablo en ocasiones está hablando acerca de la ley oral y en otras ocasiones está hablando de la ley escrita. Cuesta mucho que un cristiano lo entienda, ¿ya? Y tenemos que tener mucha paciencia y mucho amor para poder hablarles, ¿ya? Porque así como nuestro Padre tuvo misericordia para con nosotros, ¿ya? También tenemos que tenerla con ellos. Porque yo sé que a lo mejor todos tenemos familia que aún está dentro de la iglesia y que les cuesta entender esto, o amigos, ¿cierto? Conocidos, y les cuesta, ¿ya? Pero nunca nos olvidemos que todo lo que hagamos siempre sea con amor. Carlito, ¿nos escucha ahora? Carlos. No nos escucha, parece. No nos escucha. Bienvenida, hermana Solimar, también, que está ahí calladita. ¿Ya? Shalom, hermano, Shabbat Shalom para todos. No, bendiciones. Ya Ya estamos empezando una nueva semana, ¿cierto? Ya sería Shavuot, pero unidos, ¿cierto? Habiendo terminado el Shabbat, empezando una nueva semana. Y tal como les decía, lo que les compartí ahí, preparándonos un inicio de un nuevo año, según la Torá, ¿cierto? Y un año especial. Es un año especial, ¿ya? Como les decía ahí, es un año sabático, es un año Shemitah. Y como les compartí la semana pasada, esto trae algunas cosas también, ¿ya? Trae algunas cosas especiales. Entonces, con el tiempo la religión, la fe se convirtió en un sistema de costumbres y tradiciones, ¿ya? Todo lo que al principio Dios, todas estas leyes, todas estas instrucciones que el Eterno le entrega a Moisés, al final se fue transformando en un sistema de costumbres y tradiciones, ¿ya? Y eso llevó a que se le pusiera más atención a la costumbre que a la esencia del mandamiento, ¿ya? Por eso yo cuando vimos ese pasaje donde le critican a Yeshua y le dicen, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos según la tradición de los ancianos? O sea, para ellos era más importante, y uno puede decir, bueno, pero no es malo lavarse las manos, ¿cierto? Pero la clave está en que decían según la tradición de los ancianos, porque había todo un ritualismo para lavarse las manos, y que lo vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23? Dice lo siguiente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Ya? Fíjense lo que nos dice. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿ya? Si a través de Yeshua, a través de Jesucristo, el Mesías, ¿cierto? Morimos en los rudimentos del mundo, ¿por qué seguimos actuando, ya, como si aún viviésemos en el mundo, ya? Y nos sometemos a sus preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, refiriéndose en ese momento a todo el sistema religioso que existía. Entonces nos está diciendo, ya, si ustedes fueron libertados a través de Yeshua, ¿por qué se siguen sometiendo
¿Por qué siguen bajo los preceptos de los rabinos? ¿Por qué siguen obedeciendo esas leyes? ¿Ya? Que te dicen que no manejes ciertas cosas, que no gustes tales cosas, y ni aún toques tales cosas. Y de ahí es donde el cristianismo muchas veces se toma para empezar a decirnos, ya que hoy día podemos comer de todo, que podemos hacer de todo, y todo tiene que ver con un malentendimiento. ¿Ya? Fíjense, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Ya? Todas estas cosas, todas estas tradiciones, al final se destruyen con el uso. ¿Ya? Y todo esto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ya? O sea, sí, si tú quieres guardarte de comer ciertas cosas, hazlo. ¿Ya? Si tú quieres guardarte de hacer tales cosas como encender la luz, ¿ya? Si no te quieres bañar en Shabbat porque no quieres encender el calefón, es problema tuyo. Pero no tratemos de imponerle las cosas que nosotros pensamos que están correctas según la tradición de los ancianos a aquellas personas que están recién conociendo la Torá. ¿Ya? Y el versículo 23, claro, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Ya? Fíjense, en culto voluntario ya es algo personal. En humildad. O sea, si tú estás haciendo tales cosas, no pretendas que porque estás haciendo esas cosas eres mejor que los demás. ¿Ya? Y en duro trato del cuerpo. Sí, hazlas. Las puedes hacer ningún problema. Pero entiende esto. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ninguna de estas cosas te va a salvar o te va a ayudar a luchar contra los apetitos de la carne. ¿Ya? No porque al inicio del Shabbat enciendan las velas del Shabbat, como enseña el ritualismo, o coloques el jalá de una forma, coloques los manteles de otra forma, toda la mesa de una forma. Eso no te va a ayudar a luchar contra los apetitos de la carne. Si hoy día estás luchando con pornografía, eso no te va a ayudar a luchar con ellos. Si tienes problemas codiciando las cosas de tu prójimo, eso no te va a ayudar. A lo mejor en el momento te va a hacer sentir bien, porque lo estás haciendo. Pero eso no te va a ayudar a luchar contra las cosas de la carne. ¿Ya? Veamos esta traducción. Ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. ¿Ya? Por eso les pregunto, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? ¿Ya? Se hace como un poco más entendible. Ya, pero aquí hay una cosa. ¿Será que en este versículo 21 nos está diciendo que podemos comer de todo? Porque alguien podría decir, no coman esto, entonces podemos comer de todo. ¿Ya? Siempre nosotros tenemos que tener claro el hecho de que cuando se está hablando cuando se habla en algunas partes el tema de alimentos, ¿ya? Siempre tener en vista lo siguiente. Ellos sabían lo que podían comer y lo que no podían comer porque estaba instruido en la Torá. ¿Ya? Pablo lo sabía perfectamente. Entonces, por eso, sí, hermano Arturo. Sí, mi hermano en una ocasión leí sobre también una situación impuesta referente a una alimentación. Por ejemplo, el hervir en leche algún alimento, ¿ya? Y ellos se autoimpusieron esa situación porque en las escrituras señala que era hervir en la leche de la madre en el caso de un cordero, ser hervido en la leche de una madre. Eso estaba prohibido según las escrituras, pero Sí. ellos impusieron este tipo de alimentación, o sea, ninguna alimentación que sea hervido en leche. ¿No? Esa era una situación que para mí era
era parte de una tradición, me imagino, malentendida. ¿Ya? Fíjense, Romanos 14, versículos 3 al 23, dice, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros, con nosotros viviéramos una persona que tiene problemas de alcoholismo? ¿Ya? Y nosotros lo hacemos partícipe de la cena del Shabbat y servimos vino. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué puede pasar? Lo podemos hacer, a lo mejor, supongan que es una persona que está tratando de dejar el alcohol. Lo vamos a hacer recaer. Lo vamos a hacer recaer, ¿cierto? Entonces algo que nosotros a nuestra vista está bien, puede ser una causa de tropiezo para otra persona. ¿Ya? Entonces por eso es este mandamiento. ¿Ya? Por eso que nos dice, ¿por qué todavía siguen las reglas como no coman esto, no prueben esto otro, o no toquen aquello? ¿Ya? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso. Y no son mandamientos de Dios, sino enseñanzas humanas. ¿Ya? Parecen ser sabias, porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los malos deseos de nuestra personalidad inclinada a pecar. Entonces, ¿qué es mejor? Seguir estas tradiciones que a lo mejor nos van a hacer enorgullecernos de que a lo mejor no estamos comiendo tal cosa, no estamos haciendo tal cosa, ¿ya? Pero a lo mejor seguimos con nuestra inclinación, ¿cierto?, al mal.
O a lo mejor todavía nosotros, ¿cierto? El Yetzer Hará es muy fuerte, la lengua maligna, el chisme en medio de nosotros, a lo mejor nos cuesta retener nuestra lengua. ¿Cierto? Pareciese que estas cosas son buenas, sí, en cierto aspecto es bueno. Pero no lo son todo y no nos van a ayudar a controlar los malos deseos de nuestra personalidad inclinada a pecar. Desde que nacemos nuestra inclinación es al mal. Y lo podemos ver en los niños pequeños. Para los que somos padres y para los que aún no son padres, a ver si cuando quieran mandar a sus niños a la cama les van a decir al tiro que sí. Como dice Karime por acá, te dicen que sí, pero no lo hacen. A la primera no lo hacen, a la segunda no lo hacen. Y no es hasta que el papá empieza a levantar un poquito la voz, que ahí recién se van a la cama. Entonces nos damos cuenta que desde pequeños nuestra inclinación es a la desobediencia. ¿Ya? La naturaleza. Es nuestra naturaleza, como dice nuestra hermana Patricia por ahí. ¿Ya? Y son las reglas, las reglas que ponen nuestros padres en el hogar, las que nos ayudan, como dicen por aquí, a enrielarnos, ¿cierto? Es como el palito que se le coloca a la plantita para que crezca, al arbolito para que crezca derechito. ¿Ya? Esas reglas que los padres colocan en casa son la Torá de la casa. Y sabemos que sobre esa Torá que colocan los padres en el hogar está la Torá de nuestro Padre Eterno. ¿Ya? Ese es el propósito. Entonces, ¿de qué es lo que Pablo estaba hablando aquí? ¿Ya? ¿A qué se refería Pablo? Él no está hablando, ¿cierto?, de la Torá, sino que está hablando de las leyes de Moisés. Leyes que prohibían tocar ciertas cosas. Entonces, lo que Pablo le dice a los colosenses es lo siguiente. ¿Por qué se someten a los preceptos establecidos por hombres? ¿Por qué se siguen sujetando a los mandamientos creados por hombres? La pregunta es, ¿habrá cambiado eso el día de hoy? No. ¿O nos seguimos sometiendo a los preceptos establecidos por los hombres? ¿Qué creen ustedes? Piénselo. ¿Está? Entonces, al tiempo que Pablo explica que esos preceptos tienen cierta reputación de sabiduría, en lo que es disciplina, ya nos ayudan en la parte disciplinaria, o sea que todas esas leyes son buenas si las quieres hacer tú de manera voluntaria. Si tú las quieres practicar en tu vida, hazlo, ¿ya? No es malo. Pero no trates de imponerlas a los demás, ¿ya? Es algo similar a lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día conversaba con una profesora, justamente por todo el tema del adoctrinamiento que se está haciendo en los colegios con los niños. Y tocamos varios temas, y entre eso el tema del homosexualismo. Y yo le decía, mire, porque ella me dijo, sí, es que hay que respetarlos también y no podemos, porque ellos tengan esa condición, matarlos. No, si yo no le estoy diciendo que hay que matarlos. Si ellos quieren vivir así, es problema de ellos. Claro. Pero ellos no me pueden venir a imponer a mí, y sobre todo el Estado no me puede imponer a mí como padre que yo acepte eso para mis hijos. Claro. ¿Ya? Y aquí les estoy adelantando algo que les voy a compartir al final del estudio. ¿Ya? Entonces, mismo, nosotros no tratemos, si guardamos ciertas cosas pensando que con eso estamos exaltando a nuestro Padre, no tratemos de imponérselas a los demás. ¿Ya? Yo sé que uno, y también yo cometí el error cuando recién empecé a conocer todo esto, quería que todo el mundo lo conociera y les hablaba, y Karime muchas veces me retó porque a veces llegaba a quedar afónico tanto tratar de hablarle a la gente. Y te dicen, sí, no, está bien, sí.
interesante, pero no pasa de eso. ¿Ya? Porque humanamente queremos alcanzarlos a todos, quisiéramos que todos pudieran entender este mensaje, así como cuando recién conocimos al Señor Jesucristo, cuando llegamos a la iglesia, queríamos que toda nuestra familia se convirtiera. Ahora nuevamente nos pasa lo mismo. ¿Ya? Y se nos olvida que nuestro Dios está en control de todas las cosas. Y que Él tiene su tiempo. ¿Ya? Y que saben que, y esto quiero que no se olviden de esto, porque a mí también me costó entenderlo. No es para todos. ¿Ya? Lamentablemente, no es para todos. Él conoce sus ovejas. Con nosotros ojalá todos fueran ovejas. Pero no es para todos. Algunos te van a escuchar. Pero otros van a cerrar sus oídos y sencillamente puedes estar meses, años tratando de explicarle esto y no lo van a entender. Aunque se lo muestre en la Biblia, no lo van a ver. Lo que no significa que debamos seguir orando por ellos, como dice Karim. ¿Ya? Existe otro término de la tradición oral y que se le da a las obras de ley, que son las obras o los maasim. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué son los maasim? Maasim son los precedentes rabínicos que se convirtieron en ley para Israel. ¿Ya? Es como cuando el papá decía, vayan a acostarse. ¿Pero y por qué? Porque yo lo digo. Porque yo soy el papá. ¿Ya? Entonces ellos también tenían sus preceptos y esos preceptos se convirtieron en leyes para Israel, tal como dijo el hermano Arturo. ¿Ya? Entonces aquí es donde entraría el caso de no encender la luz eléctrica en Shabbat. ¿Ya? Pero veamos esta ley de dónde salió. ¿Ya? La manera en que se construye la tradición y la ley oral es de la siguiente manera. Se observa el comportamiento de un rabino importante y según se comportó, se determina seguir su ejemplo. ¿Ya? Esa era la manera de establecer el cómo seguir, ¿cierto? La halajá o la enseñanza de cierto rabino. ¿Ya? Se observaba cómo él se comportaba. Y según cómo lo hacía, se hacía un examen, ¿ya? Y ahí se determinaba si seguir o no seguir su ejemplo. ¿Podrían mirarnos a nosotros hoy día como para seguir un ejemplo? Cada uno sabe. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Antes no existía la energía eléctrica, ellos andaban en carpa, andaban en el desierto, no tenían, ¿cierto? No encendían un interruptor y se les encendía la luz en su carpa, ¿ya? En su tienda. No existía la luz y cuando ya hubo, la gente no sabía qué hacer en Shabbat con esa luz eléctrica, ¿ya? Entonces un rabino decidió no encender luz en Shabbat porque en su interpretación encender luces es como encender fuego. Cuando ya en Israel hubo energía eléctrica, aún así no encendían la luz. Porque un rabino determinó que el simple hecho de tocar el interruptor y que se encendiera la luz era como encender fuego. ¿Ya? Entonces empezó a seguir esa tradición. Entonces este rabino decidió no hacerlo y a partir de allí él fijó un precedente en toda la nación de Israel. ¿Ya? Todos seguimos esa enseñanza. Es decir, que lo que hace un gran rabino se convierte en un precedente. ¿Saben lo más triste de eso? Que el más grande de los rabinos nos vino a enseñar muchas cosas y ninguno quiso seguir esa enseñanza. Es lo mismo que de repente conversamos con Karim y yo le digo, ¿cómo le puede hacer a la gente tan fácil el creer cuando dentro de las congregaciones la gente se da de espaldas, se revuelca como animales en el suelo, se ríen, andan como ebrios, se caen? Yo le digo, ¿cómo les puede ser eso más creíble o más atractivo que lo obedecer la Torá? Si ustedes se fijan, por eso les digo, las cosas no cambian.
¿Qué mejor evidencia de que somos casa de Israel? Somos un pueblo duro de servicio. Entonces se supone que nadie tiene la autoridad para ir en contra de lo que un rabino anterior dijo o estableció. Ya, sin embargo, ya vimos lo que Yeshua dijo en cuanto a los rabinos. Él dijo, uno solo es vuestro rabí, uno solo es su maestro. ¿Ya? No busquen que le llamen rabí, no busquen que le llamen padre, maestro, no. Uno solo es vuestro maestro, uno solo es vuestro rabí. ¿Ya? Lo que hace la diferencia con la tradición y costumbre judía. Y nosotros miramos el mensaje de Yeshua. Él nunca buscó llevar la gloria hacia él. Siempre llevó la gloria hacia el Padre. Sin embargo, el ser humano no, el ser humano busca el llevar la atención hacia él. Por eso es lo peligroso que es cuando estamos enseñando las Escrituras. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque es muy delgado la línea que se camina entre buscar llevar la gloria al Padre y buscar llevar la gloria al ser humano. Hoy día, mientras más grande la iglesia, más ungida por el Espíritu Santo es. ¿Ya? Ya se los dije una vez, Jeremías hoy día sería un fracaso como mensajero. ¿Ya? Otro término muy importante, takaná o qué será, ya que significa ordenanza o decreto para acercar o proteger la Torá. ¿Ya? Y son leyes rabínicas, los famosos takanot. ¿Ya? Takanot en plural. Díganme cuando avance, los veo que están anotando. Ya. Entonces, takaná o takanot en plural viene de las letras hebreas tav, kaf y nun. ¿Ya? Lo cual lleva a diferentes significados, tales como enderezar, afirmar, corregir, enmendar, reparar, poner en orden, establecer, confirmar, un remedio, una reforma, una medida. ¿Ya? Estos son los takanot. Takaná, singular, takanot en plural. Ahora, ¿qué era una takaná para los rabinos antiguos? Vamos a descubrir esto. ¿Ya? En la jerga rabínica era un mandamiento oral, ¿ya? Un mandamiento oral rabínico y una enseñanza. Ejemplos de takanot tenemos en el Talmud de Babilonia, la Berajot 33a, 45e, el Shabbat 33b. Ordenanzas de cómo guardar Shabbat. ¿Ya? No se preocupen, acuérdense que está quedando grabado. ¿Ya? Pero pueden volver a repasar. Ya. También eran llamados decretos de los rabinos o una tradición de los ancianos por Yeshua. Y aquí vamos a hablar este tema del cual les mencioné. Un takaná era algo que solo los rabinos podían fabricar porque ellos tenían la autoimpuesta autoridad para hacerlo. ¿Ya? ¿Les parece conocido eso? Que solo los líderes tienen la autoridad para perdonar pecados, para decir ciertas cosas, para decirle a un joven, mira, el Señor me mostró que esta joven es para ti, tienes que casarte con ella. Algo muy usado dentro de las iglesias. ¿Cierto? ¿Ya? Donde yo me congregaba decía que él tenía la autoridad para abrir o cerrar el cielo a alguien, a algún hermano. Miren. O sea, eso es como el Papa que se autodenomina el mediador entre Dios y los hombres, porque eso es lo que significa. ¿Ya? Imagínense un hombre, ¿ya?
atreverse a decir, yo tengo la autoridad para abrir y cerrar el cielo. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué autoridad tenemos nosotros? ¿Ya? Tal como decía, imagínense, como decía nuestra hermana Socorro el estudio anterior, que ella cuando vaya al malecón y ve el mar y decir, Padre, en realidad tú que tienes la autoridad y que tú le pones límites al mar y que de aquí no sale, que llega hasta aquí. O sea, ¿quién de nosotros puede pararse frente al mar y decirle, ya, tú llegas hasta aquí, tú de aquí no sales? Imagínense. Pero tener la audacia de llegar a decir eso, para mí cuando un ser humano o alguien que en algún momento fue utilizado por el Señor, ya cuando se empieza a actuar de esa manera, es porque ya se pierde, primero que nada, todo el temor de Dios. Ya, todo el temor de Dios. Ya no hay temor. Y segundo, se pierde la visión, el llamado. En Mateo 15 encontramos la tacanada de lavarse las manos. Veamos qué dice Mateo 15:2. ¿Ya? Es el que les habla. Y dice así: ¿por qué tus discípulos transgreden las reglas antiguas por no lavarse sus manos antes de comer? Eso es lo que le dijeron a Yeshua. ¿Por qué tus discípulos transgreden las reglas antiguas por no lavarse sus manos antes de comer? ¿Ya? Y esto se convirtió en una tradición, en lavarse las manos ritualmente antes de comer. No era simplemente el lavarse las manos, era todo un ritualismo, toda una forma de lavarse las manos. ¿Ya? Y esto todavía se hace en la ceremonia del lavado de manos. ¿Ya? Yeshua les dijo, sabemos que Yeshua es su nombre, es el nombre completo. Yeshua es la contracción del nombre Yeshua. ¿Ya? ¿Por qué ustedes transgreden los decretos del Poderoso por vuestras reglas? Esta es la traducción según el Mateo de Shantov, ¿ya? Para aquellos que no lo conocen. Perdón. ¿Ya? Si alguien quiere leer el Mateo de Shantov, lo tengo ahí en PDF. Es mucho más entendible, mucho más. Y como les decía la semana anterior, ¿ya? Para los que no sepan, el libro de Mateo fue escrito completamente en hebreo, ¿ya? No en griego, como se nos enseñó. De hecho, ustedes pueden entrar a la biblioteca de la Iglesia Católica en el Vaticano, y aún ellos reconocen de que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito completamente en hebreo. ¿Ya? Entonces eso era lo que le estaban cuestionando a Yeshua. ¿Ya? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos según el ritualismo, según el ritual de los ancianos? ¿Por qué se sientan a comer y no se lavan las manos conforme al ritual? ¿Ya? Y él les dice: ¿por qué ustedes transgreden los decretos del Poderoso por vuestras reglas? Aquí está nuestra traducción tradicional. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Entonces vemos claramente aquí qué es lo que le estaban cuestionando a Yeshua. Y se los quiero decir por qué. A ver, hoy día yo tuve que salir en la mañana y escuché a una hermana predicando en la plaza de nuestra ciudad, una señora mayor. Y ella estaba hablando justamente de este tema. ¿Ya? Y ella hablaba acerca de que Yeshua él no vino a obedecer la ley. ¿Ya? Y decía, y estos escribas y fariseos que vivían conforme a la ley de Moisés, que eran todos ciegos porque no entendían que Yeshua vino ya a terminar con estas cosas. Entonces yo decía, lo tremendo que es hablar eso, sabiendo que se nos va a pedir cuentas de todo lo que sale de nuestra boca, sea con conocimiento o sin conocimiento. ¿Saben por qué? Porque si yo voy a ir y me voy a parar delante de alguien y voy a ponerme a exponer las escrituras, no puedo llegar y ponerme a hablar sin saber lo que estoy diciendo. Porque se me va a pedir cuentas de aquello.
Entonces, fíjense lo terrible que es hasta el día de hoy que en las iglesias, pastores y hermanos están enseñando que la ley del Eterno está abolida, ¿cierto? Y llegar y enseñárselo a otras personas, y eso se lo enseñan a otras personas, diciendo que los evangelios son claros. Por eso les digo yo, de que muchas veces vamos a tratar que la gente lo entienda, pero aun cuando se lo mostremos ahí, no lo van a entender. Aquí en este versículo, Yeshua les dice claramente, perdón, estos fariseos le dicen a Yeshua, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No le están diciendo por qué tus discípulos quebrantan la Torá. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Ya? Si nosotros sabemos que Yeshua no quebrantó ningún mandamiento. Él ha sido el único que ha cumplido la Torá, ¿ya?, de manera perfecta. Y respondiendo les dijo, ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, él le estaba diciendo claramente, ustedes ya no están obedeciendo la Torá, están quebrantando los mandamientos, ustedes están viviendo hoy día según tradiciones. ¿Y hoy día no sigue pasando lo mismo? ¿Acaso hoy día el cristianismo en general no está quebrantando el mandamiento de Dios por guardar tradiciones? Entonces vemos que la historia no cambia, la historia es cíclica y se repite una y se repite otra vez. Muchas veces guardamos cosas que jamás estaban instituidas en la Torá. Y saben, a todas las fiestas que me refiero. Todas las cosas que celebrábamos sin saber. ¿Ya? Entonces vemos aquí que le preguntan a Yeshua que por qué no guardaban las costumbres, ¿ya? Y se refieren al lavado de manos. Pero se referían al lavado de manos ritual, ¿ya? Cosa que no se aclara en la escritura. En ninguna parte de las escrituras encontramos una forma de cómo se deben lavar las manos. ¿Ya? Es lo mismo que nos pasa, ¿cierto? En Hechos capítulo 15. ¿Ya? Hechos capítulo 15, el versículo 1 dice en adelante. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto un día yo se lo pregunté a un pastor. Le dije, explícame, a ver, ¿qué ves tú ahí de raro? Y miraba el pasaje y no encontraba nada raro. Yo le dije, míralo de nuevo, ¿qué encuentras ahí de raro? Y lo volví a mirar y me dijo, no veo nada raro. Yo le dije, mira, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Yo le dije, dime, ¿en qué parte de las escrituras Dios le dice a Moisés cómo debía hacerse la circuncisión? No está establecido en ninguna parte. Nosotros sabemos que la Brit Milá que se practica el día de hoy no tiene nada que ver con la circuncisión original. Lo que se hace hoy día es una verdadera cirugía. Imagínense a Josué cuando tuvo que circuncidar a todo el pueblo. Vamos cortando. Tradición. Pero pensamos que es la ley, que eso es parte de la ley, y que por eso que Pablo hablaba en contra de la ley, ¿ya? O que los que estaban aquí estaban hablando en contra de eso. Entonces dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, nos encontramos con que estos fariseos que ya habían creído en Yeshua, todavía estaban con un pie en las tradiciones y con un pie tratando de guardar la Torá como Yeshua había enseñado. ¿Ya? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sabemos cuándo fue esa situación, lo estudiamos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refería? ¿A la Torá? ¿A qué se estaba refiriendo Pedro acá? ¿Cuál es el yugo pesado? Ahí se estaban refiriendo a las tradiciones, ¿no? De los padres. A las tradiciones. Fíjense, está ahí claro. No hay que darle una interpretación, no tenemos que hacer todo un estudio, está claro. ¿Ya? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten ¿de qué? De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué es lo que enseña la iglesia cristiana? Mira, viste, esto es lo que dicen para nosotros. Es lo único que tenemos que hacer. Aquí está claro, dicen. Pero veamos, analicemos. Dice. No le den el resto. Así es. Ah, qué bueno, Carlito, no me escucho ahora. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. La casa de Israel, ¿se ha apartado de las contaminaciones de los ídolos? ¿O sigue todavía teniendo ídolos? Todavía. Todavía seguimos teniendo ídolos. Y cuando le hablo de ídolos, no simplemente le hablo de las estatuas que tiene la Iglesia Católica. ¿Ya? Porque un ídolo puede ser mi trabajo, un ídolo puede ser mi auto, un ídolo pueden ser mis hijos, un ídolo puede ser mi profesión. ¿Ya? De fornicación. Dijimos que la palabra fornicación venía de la palabra porneia, ¿cierto? Y porneia tiene que ver con pornografía. Y en un estudio que hicimos, dijimos que el día de hoy, el 80% de los creyentes consume pornografía. Y que el número dentro de los líderes cristianos era un poquito más bajo. De ahogado. Ya, ahogado dijimos, es que no matar el animal, ¿cierto? De una forma salvaje, ¿ya? Como cuando le tiran el cogote al pollo. Correcto, ¿ya? Y de sangre. Seguimos comiendo sangre, ¿no? Acá en Chile se comen las prietas. No sé cómo le llamarán en sus países. Que esta especie de tripa. Morcilla. ¿Cómo? Morcilla, sí. Morcillas. Morcilla. Espérate, las morcillas. ¿Ya? Entonces, imagínense, decimos, no, si para nosotros son estos 4 mandamientos, y ni siquiera estos 4 los estamos guardando. ¿Ya? Y dicen, ya no, sí, hasta ahí, viste, hasta ahí estamos bien.
Pero no leen tal como dijo Carlos el versículo 21. 21 dice, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día reposo. Entonces, comencemos con estos gentiles, con estos que están entrando hoy día a esta casa de Israel que está volviendo, que empiecen con estos 4 mandamientos. ¿Por qué? Porque Moisés tiene quien lo predique cada día de Shabbat, porque ellos sabían que cada Shabbat ellos iban a ir a la sinagoga, le iban a enseñar el resto de los mandamientos, ¿ya? E iban a empezar a guardar la Torá. Se iba a cumplir Jeremías 31. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Ya? Algo de notar es que no se está tocando el tema de los alimentos. Alguna vez cuando hablamos de este tema, justamente ahí en ese pasaje, cuando Yeshua dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, me habló de los alimentos, y yo le dije, no, si ese pasaje no habla de alimentos, lee el pasaje completo, y cuando lo leyó completo, que nuestra hermana Alejandra, que participa con nosotros en el grupo, me dijo, en realidad aquí no está hablando de alimentos, no, le dije, si están hablando, la discusión era acerca del lavamiento de manos. ¿Ya? Ahí en ningún momento Yeshua le estaba diciendo, no, sí, mira, ahora pueden comer murciélago, pueden comer lagartija, rana, lo que ustedes quieran comerse. No, ¿ya? El problema no es el alimento, el problema en Mateo es el ritual de Netilat Levaim. ¿Ya? ¿Qué no hicieron los discípulos? Es entonces que Jesús les dice en el versículo 3. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, del lavamiento ritual de mano. ¿Ya? Fíjense la cara. ¿Cuál era el procedimiento? Antes de ir a dormir, y esto también antes de comer, se prepara una jarra de agua y una palangana vacía. Ya una palangana es como nosotros le llamaríamos un lavatorio. Y se coloca al lado de la cama, no debajo. ¿Ya? Cuando se levanta por la mañana, después de recitar el Modeani, lávase la mano derecha hasta la muñeca, luego la mano izquierda. Después repite el lavado y vuelve a repetirlo. ¿Ya? Este lavado es llamado Netilat, ¿ya? ¿Cierto? Netilat Ladim. En Yiddish, Negil Paser. ¿Ya? Es un lavamiento ritual. Tiene todo un procedimiento, y eso es lo que le estaban cuestionando a Yeshua. ¿Por qué tus discípulos no están cumpliendo, ¿cierto?, con este lavado ritual? Hermano Mauricio, Dígame. en este lavado de las manos también ellos hacen una oración, ¿verdad? Sí, así es. Y esa oración parece que exalta a los rabinos, me parece, o algo así, porque una vez yo oí en un estudio. Ya, aquí está la oración que ellos hacen. Es Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu vemit botav vet sivanu al netilat yadaim. ¿Y qué quiere decir? Bendito seas, eterno Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de manos. Busquemos en la Torá dónde está el mandamiento del lavado de manos. En ninguna parte. ¿Ya? Así como también la verajá, la bendición que se hace al momento de encender las velas. ¿Les parecía? Que dice tú que nos ordenaste acerca del encendido de las velas, del Shabbat. Eso no está en la Torá. ¿Se dan cuenta? Descartar el agua de este lavado enseguida, ya que la impureza queda allí. O sea, el agua, después que se realiza el ritual, se bota el agua. ¿Ya? La palabra tradición en la Reina Valera y reglas en el Mateo de Shem Tov es la palabra takanot. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó en Israel? Que las reglas o las leyes de los rabinos estaban por encima de lo que estaba escrito. ¿Ya? Lo que estaba imperando en ese tiempo eran las takanot de los rabinos. Ya todo lo que tenía que ver con las ordenanzas, todo lo que tenía que ver con la tradición, estaba por sobre la Torá, ya por sobre los mandamientos del Eterno. Entonces, cada vez que estaban criticando o juzgaban a Yeshua, no lo criticaban o lo juzgaban porque estuviera transgrediendo la ley escrita de Moisés, ya la Torá, sino porque estaba transgrediendo la ley oral de los rabinos. Eso era lo que él transgredía, ya, no la Torá. ¿Ya?
que para ellos, dentro de su entendimiento, era tan válida como la ley escrita. Para ellos, la ley oral y la ley escrita estaban al mismo nivel. Y en un momento llegó a estar más arriba la ley oral que la ley escrita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de su tradición, Dios le dio a Moisés la ley escrita y la ley oral. Eso es lo que dice la tradición. Que en Sinaí, el Eterno le entregó a Moisés tanto la ley oral, tanto la ley escrita, como la interpretación de cada uno de los mandamientos, ¿ya? Y por esa razón, para un rabino no hay diferencia entre la ley escrita y la ley oral, ¿ya? Para ellos está al mismo nivel y tienes que obedecer ambas. Y hoy día sabemos que si hoy día alguno de nosotros quisiera ir a Israel, tendría que convertirse al judaísmo, ¿ya? Entonces, ¿a cuál ley se refiere Pablo? ¿A cuál ley se estaba refiriendo Pablo? Bueno, eso depende. Hay que leer muy bien. Hay que leer muy bien. ¿Cierto? Pero en ese instante se estaba refiriendo a las obras de la ley, ¿ya? Pero tal como dice Isaac, tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos los escritos de Pablo. Recordémonos siempre, los escritos de Pablo son difíciles de entender, los cuales los indoctos, los que no conocen la Torá, la tuercen para su propia perdición. Tal como Isaac dice, muchas veces Pablo está hablando de la ley escrita, pero a veces se está refiriendo a la ley oral. Y nosotros que ya a esta altura deberíamos tener un poquito más de conocimiento, deberíamos poder distinguir cuando Pablo está hablando acerca de la ley oral y cuando está hablando de la ley del Eterno, de la ley que él le entregó a Moisés. ¿Ya? Entonces, ¿a qué ley se refieren los escritores cuando se habla de las obras de la ley? Veamos. Cuando se habla de las obras de la ley, ¿a cuál se refiere? ¿Al Talmud o a la Torá? Según lo que aprendimos hasta el día de hoy, cuando los escritores hablan ahí acerca de las obras de la ley, ¿a cuál ley se referían? ¿Al Talmud o ley oral o a la Torá escrita? Al Talmud, ley oral. Al Talmud, ¿cierto? A la ley oral. Ahí están contenidas las obras de la ley, ¿ya? El historiador Josefo, en su escrito Antigüedad de los Judíos, en el libro 13, sección 10, verso 6, dice al respecto lo siguiente, fíjense. Los fariseos habían introducido prácticas recibidas de los antepasados que no se encuentran en las leyes de Moisés, ¿ya? Por eso es bueno a veces ir un poco más allá e investigar. Este libro se puede buscar en internet y podemos encontrar esta información. Los fariseos habían introducido prácticas recibidas de los antepasados que no se encuentran en las leyes de Moisés, por eso los rechazan los saduceos que dicen que deben observarse las leyes escritas y no las que han sido transmitidas por la tradición. Fíjense, había una disputa entre fariseos y saduceos, ¿ya? Los saduceos no aceptaban la tradición, ellos solo aceptaban la ley de Moisés. Y continúa el escrito. Sobre el particular se produjeron graves discusiones. Los ricos se inclinaban por los saduceos, mientras que los fariseos contaban con la simpatía de la multitud. Pero de esas dos sectas, así como de la secta de los esenios, hemos tratado como hemos tratado en el segundo libro. ¿Ya? Es decir, no todos los fariseos, como se nos enseñó y como se ve a simple vista en los evangelios, estaban tan aferrados a las tradiciones. ¿Ya? Había fariseos un poco más moderados. Un ejemplo de algún fariseo que era un poco más moderado con respecto a las tradiciones. El que le regaló el sepulcro a Yeshua. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Oh, José de Arimatea. es Arimatea. ¿Cierto? ¿Tenemos otro más? Nicodemo. Nicodemo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces lo que refleja que había fariseos que ya se habían dado cuenta de cosas que no estaban bien. Uno de ellos fue Nicodemo, ¿cierto? Quien cuando se acercó a Yeshua le dice lo siguiente. Sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces
si Dios no estuviera contigo. ¿Ya? Aquí el hermano Arturo nos compartió acerca del Talmud. Talmud hebreo, ¿cierto? Instrucción, enseñanza. Es una obra que recoge principalmente, lo voy a agrandar, las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. ¿Ya? Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Existen dos conocidas versiones del Talmud. El Talmud de Jerusalén, Talmud de Jerusalén, que se redactó en la entonces recién creada provincia romana llamada Filistea, y el Talmud de Babilonia, el Talmud Babli, ¿ya? Talmud de Babilonia, que fue redactado en la región de Babilonia, en Mesopotamia. Ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas desde la antigüedad. Muchas gracias por el dato, hermano Arturo. ¿Ya? Entonces, es decir, que había fariseos sinceros, genuinos en su deseo de guardar y de ser celosos por la ley. Así también hoy día nosotros nos encontramos con pastores, con sacerdotes también, que de manera sincera están buscando agradar a Dios. ¿Ya? Aún sus ojos no han sido abiertos. Pero oramos porque llegue el día en que aquellas ovejas puedan abrir sus ojos. ¿Ya? Los fariseos hacían todas esas cosas con una intención original de servir a Dios, igual que Pablo. Pablo era celoso de las escrituras, ¿ya? Pero había muchas de estas tradiciones que simplemente eran tradiciones de hombres. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice la ley escrita acerca de la ley oral? ¿Encontramos algún referente, algo que diga la ley escrita acerca de la ley oral? Vamos a verlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente hay dos opciones. ¿Ya? Si el judaísmo ortodoxo dice que Dios le entregó a Moisés la interpretación de la ley escrita en el monte Sinaí, y resulta que eso es verdad, entonces no tendríamos más opción que obedecer la tradición oral y la ley escrita. Si esto fuera así, si esto es verdad, nosotros hoy día deberíamos estar obedeciendo la Torá y también deberíamos estar siguiendo todas aquellas tradiciones que están escritas en el Talmud. ¿Ya? Entonces, por eso que es necesario que nosotros sepamos si la Torá nos dice algo con respecto a estas costumbres, a estas tradiciones. ¿Ya? Dice que no se le puede agregar ni quitar. ¿Cierto? Entonces, Realmente. efectivamente, sí, Dios le dio en el monte Sinaí la tradición oral, que es la interpretación de la ley escrita. Si esto es verdad, no nos queda otra. ¿Ya? Hay que someternos a ellas y hay que obedecer también la ley oral, pero para eso tenemos que estar seguros si esto es así. ¿Ya? O si esto no es así. Entonces, para comprobarlo, ¿qué tenemos? ¿Ya? ¿Qué testimonio tenemos de las escrituras con respecto a eso? ¿Qué dice la Torá escrita? Vamos viendo. ¿Qué dice la Torá? Y Torá significa instrucción, sí. Vamos a ir quedando hasta por aquí. Deuteronomio 12, versículo 32 dice lo siguiente. Lo que nos dijo Carlitos. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Punto. No necesita ni siquiera explicaciones. No necesita interpretación, no necesita explicación, nada. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Ya? Y a partir del próximo estudio que vamos a finalizar con esto, vamos a ver solamente escritura que nos dice al respecto de esto. ¿Qué nos dice la Torá? ¿Qué nos dicen los profetas con respecto a obedecer las tradiciones de hombre? Y pobre del que de aquí a la próxima semana le agregue algo. Justamente.
Ya está más sano el hermano Carlos porque tiró un chiste. Sí, no, se está mejor. Oye, Carlito, ¿y cómo te hizo el inhalador? ¿El puff que te pusieron? No, los inhaladores me hacen temblar, tiritar, no puedo ni dibujar. Oh, ¿te dejaron con voz Pero de Marshall otro día? Sí. no he podido conseguir los medicamentos todavía, Ya, los nuevos. ya, ya. Vamos a orar también por eso. Hay que algo que nos permita hacer el Señor ahí. Ya. Hermanos amados, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo más que agregar al estudio de lo que vimos hasta este momento? Ya, hermano Arturo. Sí, mi hermano, aportar un poco a lo que he ido entendiendo y sobre todo cuando veo las escrituras de la forma de escribir hebrea. ¿Ya? Yo me imagino en aquellos años la dificultad que tienen que haber tenido para entenderla y para enseñarla, porque algo que en una ocasión pude lograr entender que la escritura era bastante resumida, ¿ya? Por lo tanto, eran prácticamente palabras solamente para señalar una idea, ¿ya? Y fue necesaria que personas interpretaran esa escritura, ¿ya? Mm. Así es que es muy fácil, me imagino, eh, eh, caer en un error. Por eso, en mi caso, yo tengo mucho cuidado en ver esas dos diferencias entre la tradición oral y la escrita, porque era necesaria ambas. Ambas eran necesarias. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Por eso es que lo bueno al menos entiendo de este tipo de estudio, es que a nosotros nos enseña que cuándo y en qué situación debemos entenderla como oral y en qué situación debemos entenderla como escrita. Pero ambas son importantes, de todas maneras. Y fueron importantes porque fueron las que, de una u otra manera, nos trajeron la Biblia hasta el día de hoy. Porque en un principio los mandamientos se llamaban las 10 palabras, ¿ya? Así lo entendían en la antigüedad. Por lo tanto, quiero al menos hacer una pequeña, un pequeño voto para la tradición eh, oral, porque también fue importante, ¿ya? En su momento. Pero sí es necesario no, no llevarla a la mayor importancia que la tradición escrita. Amén, hermano. Amén, hermano Arturo. Sí, efectivamente, como usted dice, tiene su importancia. ¿Cuál es la importancia que tiene? Que ayudó a la casa de Judá a guardar su identidad. ¿Ya? Sabemos que nosotros perdimos nuestra identidad. A ellos fue tanto el guardar la Torá escrita como también este tema de las tradiciones lo que los ayudó a guardar su identidad hasta el día de hoy. Así que también, como dice usted en su momento, cumplió su propósito. ¿Ya? El problema fue, y que en realidad siempre el error lo cometemos los seres humanos, de poner esas tradiciones y esos cercos que tenían un buen propósito, ¿ya? Que el propósito era que el pueblo judío en este caso no se mezclara, no se asimilara, como pasó con la casa de Israel, ¿cierto? Que no se asimilara en medio de las naciones. El problema es cuando el ser humano empieza a hacer ya otras interpretaciones y se empieza a olvidar de la palabra del Eterno y empezamos a poner el yo creo, el yo pienso por sobre lo que sobre el Dios dice. ¿Ya? Ahí está Además, mi hermano, mire, permiso, comparémoslo a lo que hoy estamos discutiendo, que es la Constitución. ¿Ah? Si bien es cierto, a lo mejor
para algunos es un tema totalmente alejado. Para mí, de una manera, lo podríamos comparar porque, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros tenemos un orgullo de ser chilenos, ¿ya? En el caso del pueblo judío, el pueblo hebreo, hasta el día de hoy, mire, yo siempre lo he dicho, a medida que me he ido ingresando, cada día me siento como, no sé si orgulloso de la identidad que ellos por siglos y siglos han tenido. ¿Ah? Y en el caso de nosotros como nación joven, también imagínense, tenemos orgullo de ser chilenos y tratamos de no mezclarnos. Hoy en día es un excelente aprendizaje que lleguen extranjeros, porque una vez fuimos extranjeros nosotros en otra tierra, y hoy nos toca acoger a personas que vienen con otras costumbres, con otra forma de pensar, a lo mejor, y mire qué interesante lo que un día se me ocurrió, porque yo dije, ¿por qué en algún momento quise ser misionero? Y mire lo importante que sucede hoy, que las personas vienen a nosotros ahora, colombianos, extranjeros de toda nacionalidad, y ahí tenemos una gran oportunidad porque vienen a nosotros ahora. ¿M? Así que yo creo que una oportunidad en ese sentido para poder llevar la píldora. Amén. Amén, sí, tal como usted dice. De hecho, veamos esta familia que el padre formó. Aquí tenemos un precedente. Lo que yo les dije, yo jamás me imaginé que el Señor iba a hacer esto. Yo siempre cuando hablaba con Carlos, ¿te acuerdas, Carlos, cuando hablábamos de comenzar los estudios? Siempre lo vimos Sí. hacia los hermanos que eran de allá de la congregación de donde yo venía, alcanzarlos a ellos, Hiciste conocidos, de acá familiares. cerca. Claro, siempre miramos aquí. Nunca pensamos lo que nuestro padre tenía. No se nos ocurrió eh, subir arriba al cerro. No se nos ocurrió subir al cerro justamente a mirar el horizonte, a mirar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. Tuvimos una visión muy corta de lo Claro. que el Señor quería hacer. Y realmente yo me gozo, cuando les hablo de familia, no se los digo simplemente de la boca hacia afuera, si realmente son nuestra familia. ¿Ya? Por eso es que los molesto tanto, sobre todo a los pequeños que tenemos allá en Costa Rica, los estoy... No, son Hay que pequeños exigirle, hay todavía. que exigirle. No, los estoy llamando constantemente. Así que, eh, pero no, gozoso de todo lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo. Ya, mira, antes de orar, antes de despedirnos, yo quiero compartirles algo. ¿Ya? A lo mejor tiene un poquito que ver con lo que está diciendo el hermano Arturo y tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día. ¿Ya? Yo sé que muchas veces nos preocupamos de lo que está pasando allá en Ucrania, de las distintas cosas que se están viendo el día de hoy. Y se han dicho muchas cosas, ¿ya? Sobre el bicho, sobre la vacuna, sobre las vacunas en realidad, porque no hay así vacuna, porque si, como va a subir a YouTube, lo van a cortar, las vacunas. ¿Ya? Quiero mostrarle algunas cosas, ya que el día de hoy están saliendo a la luz. ¿Ya? La Escritura nos enseña y dice que no hay nada en oculto que no haya de saberse, ¿cierto? Y fíjense que hay cosas de las cuales ni siquiera nos estábamos dando cuenta y que están sucediendo el día de hoy. Quiero compartirles una cosa. Todo esto, ustedes saben de que hay una de las palabras que más se usa el día de hoy, el famoso gobierno mundial, el gran reseteo, el Foro Económico Mundial y muchas cosas más. ¿Ya? Se ve la página, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Sí, se ve. Ya. Sí. Se los voy a Sí, leer. ver, Dice ahí se así. ve. El video de esta persona que es de apellido Bombshell. Ella es una economista, ella habló en la cumbre del gobierno mundial.
Ya están usando esos términos. Ya se habla hoy día de un gobierno mundial. Dice que el nuevo orden financiero mundial está a punto de cambiar en una nueva dirección dramática. Y vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Ya? Una cosa así, en serio. Hay un personaje que se llama Leo Hoffman. ¿Ya? Este caballero es un reportero, investigador, y que ha escrito varios libros, y uno de sus últimos libros se llama Steel Invasion. ¿Ya? Él pasó la mayor parte del 2017 este libro entre los 10 mejores libros sobre inmigración de Amazon.com. ¿Ya? Y ha pasado décadas investigando y escribiendo sobre educación, inmigración, crimen, política y religión. Su misión siempre ha sido informar sin temor las verdades sobre los grandes temas de nuestro tiempo y conectar los puntos donde quiera que conduzca. Este artículo que les voy a leer fue publicado originalmente en leohoffman.com. Él tiene una página, ahí la pueden buscar. Tiene muchos artículos ahí. Y están volviendo a publicar en The Gateway Pundit, con permiso. ¿Ya? Este reportaje se llama La Cumbre del Gobierno Mundial, ¿cierto? Y dice que está en marcha esta semana en Abu Dhabi. Ya, de hecho, estaban reunidos en Abu Dhabi. ¿Ya? Y ya tenemos una bomba, una noticia para informar. La doctora Pippa Malmgren, la señora que aparecía arriba, una de las principales economistas estadounidenses que se desempeñó como asesora especial del expresidente George W. Bush, hizo una declaración que confirma todo lo que yo mismo y otros hemos estado informando durante bastante tiempo, que una sociedad sin efectivo se avecina a la vuelta de la esquina. Fíjense, todo lo que está pasando hoy día en el mundo está apuntando hacia una sociedad, hacia un mundo sin efectivo. Para los que no sepan, con este cambio de gobierno que hubo acá y todo lo que está pasando, mucha de la gente de más dinero acá en Chile ya sacó sus dineros de acá. Ellos se fueron. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esta señora? Estamos al borde de un cambio dramático en el que estamos a punto, y lo diré con valentía, estamos a punto de abandonar el sistema tradicional de dinero y contabilidad e introducir uno nuevo. Y la nueva contabilidad es lo que llamamos blockchain. Significa digital. Significa tener un registro casi perfecto de cada transacción que ocurre en la economía, lo que nos dará mucha más claridad sobre lo que está pasando. ¿Ya? ¿Quién es esta persona? Ella es globalista y elitista. Su padre fue asesor del expresidente Richard Nixon, ¿ya? Y ella ha asesorado a presidentes y primeros ministros de todo el mundo. Uno de sus temas favoritos en los últimos 2 años ha sido el lado positivo del COVID. ¿Ya? Si eso proporciona alguna pista sobre su visión del mundo. Según su sitio web, el doctor o la doctora Malmgren aparta sentido simple a las complejidades de la economía mundial, la geopolítica y la tecnología. Asesorado a presidente y primeros ministros, cofundó una empresa de tecnología galardonada, trabajó en finanzas y gestión de activos y se desempeñó como juez en la competencia de Queen's Enterprise Award y como reguladora de estándares tecnológicos. Ha dado conferencias, ¿cierto?, en varias partes, pero esto es lo que importa. Este nuevo sistema monetario del que Malmgren habla con tanto entusiasmo no solo será digital, será centralizado y será programable. O sea, no va a ser manejado por cada país. Va a ser manejado por una entidad. Y va a ser programable. No tiene que ver con el Bitcoin u otras criptomonedas. Ya muchos pueden pensar que a lo mejor tiene que ver con eso. No. Olvídense de eso. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor a muchos hoy día les han hablado del Bitcoin, que invierten en Bitcoin. Sepan que en El Salvador creo que es donde tiene un presidente joven. Ya, que todos les gustaba, que era muy simpático y que le iba a traer tecnología. Todo Pero arrepentido. sepan que él invirtió un montón de plata en Bitcoin del gobierno y perdieron todo ese dinero. ¿Ya? Este personaje dejó la escoba en El Salvador.
¿Ya? Lo único que tendrá en común con otras criptomonedas es que se basará en la tecnología blockchain. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con dinero programable? Esto significa que los bancos centrales tendrán control total sobre tu dinero. Ya no va a ser tu dinero. Y podrán programarlo para que solo se pueda gastar en ciertas cosas o en ciertos lugares. Por ejemplo, si has comprado demasiadas armas o demasiadas municiones durante el último mes, o quizás se te entregó a demasiados viajes frívolos y gastaste demasiada gasolina, el gobierno podría reprogramar fácilmente tu dinero para limitar las compras futuras de estos artículos tabú. Las posibilidades son infinitas. O sea, si tú gastaste mucho dinero en viajes, lo más probable es que esta gente en un momento va a reprogramar tu dinero y no vas a tener dinero para viajar. Ellos van a decir en qué vas a gastar tu dinero. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado final? Una vez que obtengamos dinero programable digital, dónde y cómo se le permitirá gastar su dinero dependerá de su puntaje de crédito social. ¿Les parece conocido eso? Como los chinos. Según tu comportamiento, te van a dar tu dinero. Si te portas bien, te damos dinero. Si te portas mal, no vas a tener dinero. ¿Ya? Este dinero estará vinculado a la identidad digital personal de todos. El DNI digital marca el otro pilar de la nueva economía digital del que todavía no te han hablado. Pero si lees sus documentos en el Foro Económico Mundial, vas a saber que se acerca. Si ustedes creen que esto es mentira, que esto es conspiración, que es conspiración, vayan a la página del Foro Económico Mundial y van a encontrar todo esto que les estoy leyendo y lo que les he dicho antes. ¿Ya? Como dije antes, todo el gran reinicio depende de dos cosas: el establecimiento de una moneda digital global y una identidad global para cada hombre, mujer y niño. Y fíjense lo que dice acá. Pippa Malmgren nos advierte: este sistema está en la puerta y una vez que está aquí, marca el principio del fin. ¿Por qué? Porque a nadie se le permitirá comprar o vender sin convertirse en un ser humano híbrido. ¿Dónde escucharon esa frase? No podrán comprar ni vender. Mateo, si no me equivoco. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo hemos escuchado? ¿Dónde lo hemos leído? Está en la escritura. Y No, nadie, está la bestia. y No, nadie está la podrá bestia. comprar ni vender a menos que tenga la marca. Exacto. Marca de la bestia. Y muchos ¿No se me estaban escucha? mirando hacia las vacunas como la marca. ¿Mauricio se me escucha? Sí, Ah, es que yo había dicho, parece que no se me había escuchado. sí, no se escucha, Carlito. Ya, gracias. ¿Ya? Pero fíjense, a nadie se le permitirá comprar o vender sin convertirse en un ser humano híbrido. Vas a tener que tener algo tecnológico como metido en ti. ¿Y sabemos lo que nos pusieron en las vacunas? No, no toquemos el tema de las vacunas, por favor. ¿Ya? Mira que sospecho fuertemente que por la vacuna me... Ay, ¿qué te dije yo? Por Y tú eso, me pues, dijiste, ahora lo sospecho yo. Soy un poco lento de mente. así es. Apocalipsis 13, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es el 666. Aquí tenemos que entender algo. Y ustedes saben que a medida que el tiempo va pasando, el Eterno nos va dando más entendimiento. ¿Ya? Cuando nosotros hicimos el estudio acerca de los últimos tiempos, y vimos el último imperio, esta visión que tiene Nabucodonosor, este sueño que Daniel interpreta, ¿se acuerdan que vimos cada uno de los imperios? Y dijimos que el último imperio eran los pies, que eran en parte hierro y en La parte alianza. barro.
era una alianza, ¿cierto? Mm. ¿Ya? En ese momento nosotros hablamos la mezcla de Roma con las naciones árabes, ¿ya? Pero una de las cosas que se está hablando mucho y que en realidad encuentro mucha razón el día de hoy, es que este barro representa al ser humano. Mm. Y el metal Podría representa, representar lo que tú estás diciendo de la y eso tiene hibridación. que ver con qué? Tiene que ver con demonios, tiene que ver con estos seres espirituales. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo que cuando él volviera iba a ser como en los tiempos de Noé? Ujú. ¿Qué es lo que pasaba? La mezcla, Hibridación. hibridación. Y nosotros, la Torá nos dice, ¿cierto? Que el Eterno cuando repartió, ¿cierto? La tierra, dice que la repartió según el número, en la Reina Valera 60 dice, conforme al número de los hijos de Israel, pero en realidad, dice, en la escritura original dice, conforme al número de los hijos de Dios. ¿Ya? A estas potestades, Ah, sí, también. ¿ya? Y sabemos que quienes rigen las naciones, o quienes rigen a estos personajes que hoy día están detrás de lo que nadie ve, son seres espirituales. ¿Ya? Y que muy probable esta mezcla que vamos a ver hoy día tiene que ver con eso, con la mezcla nuevamente de seres humanos con estos ángeles Claro, caídos. me hace sentido. Hace todo el sentido. Porque por eso que uno dice, pero ¿cómo tanta maldad se está viendo hoy día? Sí. Hoy día vemos cómo ya están haciendo experimentos para mezclar células humanas con células de cerdo, el transhumanismo, ese asunto del transhumanismo le están dando, pero Como bomba créanme, en fiesta. como bomba en fiesta, como dice Carlito. ¿Ya? Y aquí nos dicen que a menos que nos transformemos en un ser híbrido digitalizado, no vamos a poder comprar ni vender. ¿Ya? Creo que no será posible, fíjense, vivir fuera de este sistema por un tiempo. Pero necesitamos un plan, una red. Tendremos que vivir en comunidad con rejusnik de ideas afines. Así es, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda tanto la semilla que sembraste como el fruto. Los que no entendían estos pasajes, cuando no entendíamos la Torá, decían, pero a ver, ¿por qué no podemos juntar esto con esto? ¿Por qué no podemos juntar el lino con la lana? ¿Qué son estas leyes? Y lo que el Eterno nos estaba diciendo, no se mezclen. Dios aborrece la mezcla. Y hoy día todo lo que estamos comiendo Tiene que ver con la mezcla. son alimentos transgénicos. Y es casi imposible identificarlos porque es tanto y es tan grande la variedad que no puedes verlo fácilmente. Así es, fíjate, y con esto voy terminando lo que dice esta señora. Dice, la gran mayoría de las personas caminarán a ciegas hacia esta trampa digital tendida por las élites del poder, solo para arrepentirse más tarde. Esto lo dice el escritor. Perderán toda autonomía sobre sus cuerpos, teniendo que someterse a innumerables dosis de refuerzo. Todo esto estaba Yo voy en la planificado. cuarta. Todo esto estaba planificado, hermanos amados. ¿Ya? Así como sobre sus mentes. Veamos hoy día, yo antes lo que le decía que conversaba con esta profesora, nosotros que tenemos hijos pequeños, ¿ya? Yo esta semana a Carlos, a Karina, les he estado compartiendo un montón de información que estaba investigando, que Carlos en un momento me dijo, ya no me manden más, por favor, porque ya es mucho, ¿cierto? No, me refería a que ya es mucho el desorden que tiene esta gente, no que no me manden más. No, si ya es Es una lluvia. es una lluvia de información, todo está saliendo a la luz, ¿ya? Y se ha perdido todo control. Fíjense, perderán toda autonomía sobre sus cuerpos, teniendo que someterse a innumerables, ya, así como sobre sus mentes. Si nosotros miramos hoy día todos los programas o todas estas
no son aplicaciones, ¿cómo se llaman estas? Disney, Plus y todas estas cosas. Todas estas plataformas, todo el estas entretenimiento. plataformas que nosotros vemos el día de hoy, están atacando directamente las mentes de nuestros hijos. Es una fábrica de brutos. Con el tema de la homosexualidad, les están dando pero duro que tienen que aceptar la sexualidad, que se pueden cambiar de sexo cuando quieran, que si quieres puedes ser hombre, si quieres puedes ser mujer, si quieres puedes ser perro, si quieres puedes ser lo que quieras. Tengan mucho cuidado con lo que sus hijos están viendo el día de hoy. Cuando yo le decía a esta profesora, mire, nuestros jóvenes fueron adoctrinados en los colegios, me decían, no, pero si yo soy profesora, fueron adoctrinados en los colegios. Le dije, mire, mi hija está en un colegio católico. Ya a ella le están dando duro y parejo con este tema. El feminismo, el tema de lo que pasó, adoctrinamiento político, el tema de la homosexualidad, todo eso. Me dijo, pero es que a lo mejor en ese colegio. No, conozco a otros hermanos que tuvieron en sus colegios, hijos en colegios como el Colegio Concepción, como el Colegio Echegoyen. Pero son colegios particulares. No, sí, también tengo una amiga que tiene a su hijo en colegio público y también es la misma cosa. Peores. ¿Ya? Dice, los pensadores críticos independientes serán excluidos del sistema, o sea, no podemos ir en contra de la corriente. Y lo peor de esto, fíjense, los cristianos y judíos de mentalidad tradicional serán prohibidos. ¿A qué le suena eso? A persecución. Claro. ¿Por qué? Porque el pensamiento libre no está permitido. Llevan años adoctrinándonos para seguir esto. Por eso yo les decía en un momento, cuando todo esto se manifestara, sobre todo estas generaciones más jóvenes, van a correr a marcarse. Todo esto tiene que ver con tecnología. Si ustedes, ¿por qué creen que la escritura nos dice, nos habló acerca de lo que en los últimos tiempos, ¿cierto? El conocimiento iba a aumentar, pero tanto para bien como para mal. ¿Ya? Hablan de diversidad e inclusión, pero eso es un eufemismo para una sociedad basada en el dominio total de información. Imagínate, Mauricio, todos estos últimos años tan fuerte que le han dado con el tema de los tatuajes. ¿Sí? Los actores, todos llenos de tatuajes. ¿Por qué crees tú? Para lavar la mente, para que Ya, después ¿tú sabes ponen cualquier cosa tecnológica dentro del cuerpo. ¿Saben ustedes cuál es la última propuesta de Bill Gates? No he hablado con él hoy día. No he hablado con él, ya. Su última propuesta es hacer desaparecer los teléfonos celulares. Y te van a poner, tengo la noticia esa también, te van a poner, lo que están preparando es un tatuaje digital en el brazo. Sí, eso lo he visto. Que va a contener tu información, tus datos, todo. Y puedes interactuar ahí mismo. Claro, va a ser como tu ficha médica. Tú donde vayas, ahí va toda tu información. Y la idea es que eso después sea tu medio de comunicación. Es así como vemos en las películas de ciencia ficción que andan con un tatuaje aquí en el brazo y que aprietan un botón y sale como una pantalla con números. Es la misma historia. Es lo mismo. Todo lo que está pasando nos lo estaban anunciando a través de las películas. Yo le decía a Karim, eso es para que entendamos quién es el dueño de Hollywood. De todas estas películas, si ustedes miran todas estas películas ahora de superhéroes, ¿de qué es lo que nos están hablando? ¿A qué nos están acostumbrando? A multiversos, a series que pasan de una dimensión a otra. Todo se está preparando. ¿Ya? A una velocidad extraordinaria. Extraordinaria, que no nos hemos dado cuenta. ¿Ya? Fíjense, donde no solo debes seguir, sino celebrar cualquier mentira del día que se promueva en los principales medios corporativos y en las redes sociales. Hoy día todo lo que nos muestran en la televisión, todo es mentira. ¿Ya? Yo a ustedes, Carlos, les mandé esa noticia que les mandé de una de las imágenes que mandaban de allá de la guerra de Ucrania. ¿Eran imágenes de un juego de video? Sí, falsísima. De un juego de video. Les mandé la otra información que les mandé del basquetbolista ucraniano también, donde él relata de que muchos de los bombardeos que se están produciendo allá no son los rusos, son los mismos ucranianos que están bombardeando. Mira, no es por defender al Putin, pero el hombre tiene parte de razón en eso de que efectivamente son los ucranianos que se autodestruyen ciertos lugares para
hacer el impacto mediático. Claro. Y acá todos lo muestran. Ahora la pregunta es, hacia nosotros, ¿ha hecho su parte para vencer al último virus al vacunarse? ¿Está usted de pie con Ucrania? Todos hoy día quieren ir a defender Ucrania. ¿Crees que es Yo te mandé imposible? unas noticias de África. Sí, fíjese, sí, la que me mandaste tú de África. ¿Crees que es imposible definir qué hace que una mujer sea mujer? ¿Cree que Biden fue elegido legítimamente y que las elecciones siguen siendo libres y justas en su país? ¿Sabían ustedes que hoy día hay un tremendo juicio en Estados Unidos porque ya hasta el propio FBI reconoció que las elecciones de Estados Unidos fueron fraudulentas? Porque todas las cosas que hablaron en contra de Trump fueron todas inventadas, eran todas mentiras. Que este presidente que tienen hoy día y su hijo, ¿cuál de los dos es más oscuro? Están metidos en una tremenda ¿cómo se llama? Por la laptop. Estados Unidos. No, en una tremenda red de tráfico de menores. El tema de la laptop. Ah, ¿verdad? Sí. Sí. Ambos. Y mucha de la gente que nosotros vemos en televisión y que se ven ahí como muy... Están todos metidos. ¿Ya? Están todos metidos. Estos son algunos de los elementos de la prueba de fuego del nuevo orden mundial. Prepárate para resistir y prepárate para vivir fuera del sistema. Un día puede que incluso te enfrentes al martirio por tu fe. Nos han dicho lo que van a hacer. Ya, fíjense, estás escuchando, nos han dicho que están trabajando en una nueva moneda digital. Ver la orden ejecutiva de Biden del 9 de marzo, la pueden buscar. Nos han dicho que se avecina un gran ataque cibernético que apuntará a nuestro sistema bancario y financiero. Si eso es lo que buscan, que el dinero desaparezca. ¿Ya? Y va a haber una moneda digital. Lo que dijiste de Biden, como que orden del 9 de marzo. Sí, sí. Orden de Biden, algo así. Sí, espera. Para anotar el nombre. Sí, se llama la orden ejecutiva de Biden, del 9 de marzo. Yo sé que con esto después capaz que nos bajen el video, pero no importa. Va a quedar igual en Zoom, así que ahí no lo van a bajar. Pero esas son algunas de las cosas que están pasando. Conversaba con mi hermano. Para este tiempo nací. Para este tiempo nacimos. Y mi hermano me decía, pero ¿qué vio Dios en nosotros que nos trajo en este tiempo? ¿Quién soy yo para merecer eso? ¿Qué capacidad tengo? Algo tienes que tener, pues le decía yo, porque no te eligió para que nacieras antes ni después, sino que ahora. Así es. Así es. Mi oración en este tiempo, bueno, una de las cosas que yo le pedí al Señor es que justamente que limpie nuestros cuerpos de toda cosa que nos puedan haber puesto en esta famosa vacuna. Porque de hecho hoy día, bueno, no hoy día, ya ayer o anteayer salió la noticia que el Ministerio de Salud de Chile reconocieron, o sea, hicieron recién aparecer ahora el informe, lo que sabía el gobierno anterior con respecto al tema de las vacunas. ¿Ya? De que efectivamente las vacunas de Pfizer, de Pfizer, no sé qué otra, han producido miocarditis en varios pacientes aquí en Chile, y no tan solo aquí en Chile, sino a nivel mundial. Y que Bueno, AstraZeneca y la otra disculpa, vacuna Mauricio, pero produció otro. acuérdate que aquí ay, perdón, disculpa, en una competencia, en una maratón, murió un chico de un ataque cardíaco justamente por el tema de la vacuna. Y deportistas jóvenes, deportistas de alto rendimiento jóvenes. Exacto. Gente saludable, gente que su cuerpo comparado con el nuestro son verdaderas máquinas, han muerto. ¿Ya? Entonces lo que antes parecía realmente un grupo de noticias conspirativas
hoy día está saliendo a la luz, como le digo, y de hecho ayer salió en algunas noticias, a los que somos de acá Concepción, el famoso Concepción, donde ya también ahí reconocieron de que se están dando a conocer toda la información que tengo, y esa noticia también la tengo. Ya el Ministerio de Salud reconoció los informes del gobierno anterior, lo entregaron el día que se iban a entregar la información. Pero ahora recién se hizo público. ¿Ya? Ya lo voy a dejar, Entonces, chicos. si no, si vamos a terminar, Carlito, vamos a orar. Les doy las gracias por su paciencia, por habernos acompañado. Yo también, por haber tenido la posibilidad de verlo. Me costó un poquito, pero Estuvo bueno pude entonces que ver, atrasáramos un escuchar. poco el estudio. Disculpen mis interrupciones, pero tenía ganas No. de, Si esa es la idea, Carlos, esa es como la se dice idea. aquí en Chile, meter la calle. Esa es la idea, que puedan participar en vivo, que puedan dar sus opiniones, expresar sus dudas, sus aportes. Esa es la idea, que podamos estar juntos. ¿Ya? Amén. Si Karim me dice, y en realidad es re fácil, yo podría grabar los estudios y colocárselos ahí en YouTube o la grabación del Zoom. Pero Para mí a lo serían mejor sería mucho impersonales. más fácil. Pero no es esa mi idea. Mi idea es que podamos compartir, que podamos debatir, que podamos darnos estas instancias. Que podamos Porque- escuchar a Arturo también ahí con Que podamos escuchar al hermano Arturo, ¿cierto? Que podamos vernos. con sus libros. El bibliotecario del grupo. Sí, esa es la idea. ¿Mm? Así que, hermanos amados, como dicen por ahí, frente a... se me fue la frase. Chapulín Colorado. No, como Chapulín Colorado. La idea es esa. ¿Ya? Ante el aviso no hay posibilidad de quejarlo así. ¿Ya? Estamos avisados de todo lo que está pasando, o sea, ya la información está ahí. Está ahí, es cosa de buscarlo. ¿Ya? Y bueno, lo que nos convoca a nosotros, el seguir perfeccionándonos, el seguir estudiando las escrituras y mejorando Gloria a cada Dios, día. porque sabemos en qué parte de la historia estamos. Así es. Yo creo que nosotros podemos, sin lugar a dudas, decir que estamos en los últimos tiempos. Ay, feliz año a propósito. Y feliz año, ¿cierto? Felicidades, que Yahshua sonría a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Sí, lo importante, como dice nuestro hermano Arturo, es correr la buena carrera y estar firmes y vigilantes. ¿Ya? Y como les pongo siempre, lo que Yeshua nos dice, cuando vean que todas estas cosas acontezcan, erguid vuestras cabezas, ¿ya? Porque vuestra redención está cerca. De cerca. Así que veamos lo que veamos, no nos dejemos abatir, todo lo contrario, porque nuestra redención está cerca, cada vez más cerca. Y como dijo Carlitos, para este tiempo nacimos, como dice una alabanza por ahí. ¿Por Sí. qué nos escogió para este tiempo? Solo Él lo sabe. Podríamos estar toda una vida tratando de buscar respuesta por qué nos dio vida en este tiempo, y eso solamente Él lo sabe. Así que vamos a orar para despedirnos. Isaac, ¿nos puede despedir en oración? Sí, bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias porque eres tú, Señor, el que pones los medios y nos ayudas a poder estar conectados, Señor, a pesar de la distancia, a pesar de que para nosotros es imposible, Señor, poder reunirnos en nuestras propias fuerzas, Señor, pero tú has hecho que podamos usar estos medios para poder aprender más de tu palabra, Señor, y poder prepararnos también para esta este gran día, Señor, este tiempo final que tú tienes preparado, Señor. Y sabemos que si tú nos has hecho vivir y poder estar en este tiempo, Señor,
es porque sabes que vamos a poder dar la talla, Señor, en todas las cosas. Te ruego que nuestro corazón, que nuestra vida, Señor, en este tiempo sirva para poder ser de testimonio a otras personas, que todo lo que vayamos aprendiendo, Señor, no sea únicamente para guardárnoslo nosotros, sino para poder ir y buscar a las almas que están perdidas, Señor. Gracias porque tú has abierto nuestros ojos, nos has permitido escuchar, Señor, tu palabra y te ruego que nos permitas también, Señor, poder corresponder a ese llamado que tú nos estás haciendo. Te ruego por cada uno de los hermanos que están acá reunidos, Señor. Guárdalos, bendícelos de una manera sobrenatural y que cada día que pase, Señor, puedan aferrarse más a ti, poner su confianza totalmente en ti, en tu palabra, mi Señor, y que a pesar de las circunstancias que estén viviendo, ellos puedan encontrar fuerza y en especial, Señor, que sea tu espíritu alentándolos a seguir adelante. Gracias, Señor, por Mauricio y por su familia, porque sé que tú lo has puesto, Señor, para que en ese tiempo, Señor, nos dirija hacia ti, para poder ver las obras del Mesías y poder exaltar al Todopoderoso. Finalmente, Señor, yo te ruego que nos dirijas en esta semana, que empieza, que tú nos des las fuerzas y el vigor, Señor, para poder continuar y que podamos también, Señor, esta semana aprovecharla para poder alabarte y exaltarte y poder consagrarnos aún más a ti, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has provisto de todas las cosas. Y aún, Señor, las cosas y los detalles más mínimos estás en control. Lo sabemos, Señor, y lo vivimos cada día. Que esta confianza, Señor, crezca y que podamos cada día, Señor, poder contemplar tu hermosura. Te bendigo en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 ¿Ah? Shavua Tov, que tengan una hermosa semana. Jehová Pásenlo les bien, bendiga, les cuídense. guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia y les dé shalom por sobre todas las Shalom. cosas. Y nunca nos olvidemos que Él tiene todo bajo control. Nada escapa a su control. Tiene la mano ahí. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les amamos mucho. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones. Shalom. Shalom.